siervos para su gloria. El día de hoy vamos a ver un pasaje que sin duda usted muchas veces ha leído y ha pasado de largo, pareciendo como que ya son las últimas palabras del apóstol Pablo, y lo leemos y algunas veces no le damos la importancia o el significado que estas palabras tienen. Yo me imagino al apóstol Pablo redactando estas palabras con lágrimas en sus ojos. El apóstol Pablo se encontraba preso en Roma. Los que les gusta la historia habrán escuchado del emperador Nerón. El emperador Nerón se dice Nerón. El emperador Nerón se dice que fue uno de los emperadores, uno de los César más crueles en la historia de Roma. Los que les gusta la historia podrán recordar que Nerón, al inicio de su periodo, parecía un buen emperador, pero como todo político, como todo gobernante, al principio mostró una cara distinta. Pero ya con el tiempo, en esa locura, se le achaca a él el incendio de Jerusalén, por ahí del año 65 después de Cristo. Poco tiempo después, empieza la persecución contra los cristianos, porque la gente de Roma empezó a murmurar que posiblemente el emperador había sido el responsable. Y los grandes comentaristas e historiadores dicen que sí, quería destruir Roma para levantarla y hacer un monumento a su nombre. Así es que Nerón le echó la culpa a los cristianos, porque resulta que el incendio no llegó a las colonias de los cristianos. La providencia de Dios estuvo sobre ese grupo de cristianos, y Nerón le echa la culpa a los cristianos de ese incendio. E inicia, hermanos, una persecución y una masacre que duró 2 siglos más, hasta que llegó Constantino en el año 300. Pero quiero hablar de este periodo de Nerón. En ese periodo que Nerón, ese emperador, estuvo al frente, el apóstol Pablo fue 2 veces encarcelado bajo su mando de Nerón, ahí mismo en Roma. Nerón, en ese inicio de su gobernabilidad en Roma, Pablo estaba preso en una casa, hoy le llamaríamos como un arraigo domiciliario. Podía recibir visitas, podía mandar cartas, podía platicar, tenía libertad, excepto de salir el apóstol Pablo, porque Nerón no tenía todavía una persecución contra los cristianos. Así que en esa primera ocasión que Pablo estuvo encarcelado, salió. Esos 2 años que estuvo encarcelado en Roma, el apóstol Pablo, estuvo 4 años, pero 2 en Cesarea y 2 en Roma. Esos 2 años escribió 4 cartas: Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Y el apóstol Pablo salió de ese primer encarcelamiento. La situación en la cárcel no era tan precaria para el apóstol Pablo, insisto, en la primera, ya a manos de Nerón.
Pero en la segunda, 5 o 6 años después, cuando ya empezó una persecución encarnecida, sangrienta en contra de los cristianos, Pablo fue apresado nuevamente por Nerón, pero ya Nerón ya no era el Nerón de 6 o 8 años antes. Ya tuvo al apóstol Pablo en una mazmorra. Ya no lo tuvo en una casa rentada. Ahora lo tuvo en una mazmorra, tal vez con poca luz, con mucho frío y sin esperanza de vida para el apóstol Pablo. El pasaje que estamos a punto de estudiar habla de ese segundo periodo. Las últimas palabras o las últimas letras que el apóstol Pablo plasmó en la palabra de Dios y en su vida. El apóstol Pablo escribió 13 cartas. Bueno, escribió más, pero 13 tenemos plasmadas aquí en la palabra de Dios. Este pasaje es el último de todos los escritos del apóstol Pablo. Así que espero que podamos entender la importancia que es que uno de los predicadores o el predicador más importante de la palabra de Dios plasme las últimas palabras. Y lo voy a invitar, por favor. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Recuerde, son las últimas palabras que el apóstol Pablo plasmó en un papel. En el primer encarcelamiento, Pablo tenía mucha esperanza de salir. Y salió. Tuvo ese encuentro con Nerón, con el César, le explicó la razón por la cual lo habían detenido y pudo salir. Pero en este segundo encarcelamiento ya no salió. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4. Verso 9 al 13. Dice así la palabra de Dios. Le voy a invitar a que me siga, por favor. Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envía a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Esta última carta, inspirada por el Espíritu Santo, el apóstol Pablo se le escribe a Timoteo, un pastor ya no tan joven. Algunos creen que alrededor de 45 años tenía Timoteo en este momento. Y le dice el apóstol Pablo, Timoteo estaba en Éfeso, le dice: procura venir pronto a verme. Timoteo estaba pastoreando la iglesia de Éfeso. Pablo estaba en Roma, encarcelado. Y yo le pregunto, estas primeras palabras del apóstol Pablo, ¿qué sentido dan? Como cuando dice, procura venir pronto a verme. Urgencia. El apóstol Pablo tenía una urgencia para que Timoteo viniera a verlo.
Ahorita vamos a ver cuál era la urgencia, por qué Pablo con tanta urgencia le pide a Timoteo: ven a verme. 1, en el verso 10. Porque Demas me ha desamparado. Y a lo largo de estos versículos que hemos leído, vamos a encontrar 8 nombres. 8 nombres de personas con los que me gustaría que usted pudiera identificarse, por lo menos con alguno de ellos. Trataré de explicar un poco acerca de estos 8 personajes. Y el deseo de mi corazón es que usted el día de hoy pueda decir: creo que yo me identifico con este personaje. El primero de ellos es Demas. En diversos pasajes de la Biblia, como Filemón, como la carta del apóstol Pablo a Filemón, o como la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, aparece este nombre. El apóstol Pablo, cuando escribe al final de esas cartas, dice: Demas está conmigo. Demas me está acompañando en mi viaje misionero. Así que este Demas, que había desamparado al apóstol Pablo, en otros pasajes de la Biblia, en algunos momentos pasados, Demas había sido un compañero en el ministerio que desarrollaba Pablo. Esta palabra que el apóstol Pablo usa en el verso 10, que dice desamparado, la traducción correcta tiene un significado de me ha abandonado. En el momento en el que yo más necesitaba, me ha abandonado. Posiblemente, insisto, que Pablo podría estar con lágrimas en los ojos, porque uno de sus fieles servidores, fieles acompañantes en su ministerio, le había dado la espalda, amando más a este mundo. Vea cómo dice el pasaje, el verso 10. Porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Algunos comentaristas creen que Demas pudo haber sido de Tesalónica. Así que una posible traducción también podría ser: ha regresado a lo que él hacía antes, de donde el Señor lo había sacado. Tal vez Demas había negado su fe. No calculó Demas el costo de seguir a Cristo. Yo no sé cuántos de ustedes conocen personas que en algún momento de su vida sirvieron fielmente al Señor y hoy se encuentran regresando a Tesalónica. Regresaron a vivir de donde el Señor los había sacado. Regresaron al mundo de donde Dios los había sacado. El pasaje no enseña más, así que solo quiero mencionar una cosa más sobre Demas. La palabra de Dios dice: el que se sienta firme, mire que no caiga. Este podría ser un pasaje, hermanos, que usted el día de hoy podría reflexionar. No vayamos a ser, usted y yo, alguien como Demas, que ahorita podemos estar sirviéndole al Señor, podemos estar alabando al Señor, y en algún momento usted regrese al mundo, amando más ese mundo. ¿Qué podríamos amar de este mundo, hermanos?
el dinero que ofrece, el placer, el trabajo. Yo no estoy diciendo que el trabajo sea malo. Estoy hablando de que muchas veces amamos más las cosas de este mundo que al Señor. Demas era uno de esos. No calculó el costo de seguir a Cristo. Y yo quiero hacerle esta pregunta: ¿usted ha calculado el costo de seguir a Cristo? La palabra de Dios nos muestra cómo el Señor dice, el Señor Jesús, a sus discípulos: toma tu cruz y sígueme. No voy a entrar en detalles sobre qué es lo que significa la cruz de manera teológica, solamente decir que tomar la cruz trae un significado de sufrimiento. Si usted cree, amigo, si en algún momento, en algún otro lugar, usted ha escuchado que seguir a Cristo le va a traer crecimiento económico, que sus problemas se van a terminar, que los problemas que usted esté pasando en ese momento por venir a Cristo se van a olvidar y quedaron en el pasado, eso es un falso evangelio. La palabra de Dios nos muestra cómo el sufrimiento por Cristo es lo que nos espera siguiéndole. Si usted quiere vivir una vida sin sufrimiento, no es el personaje a quien debe seguir, Cristo Jesús. Porque aquí no le vamos a engañar. Seguir a Cristo, la palabra de Dios nos muestra, va a traer sufrimiento. El Señor dará recompensa, no sé si en esta vida o en la vida venidera, pero seguro el Señor traerá recompensa a todo aquel que le siga fielmente y no como Demas. Tal vez Demas había sido un hombre que no había tenido un encuentro real con Jesucristo. Ese es uno de los problemas que suceden cuando uno no ha tenido un encuentro real con Jesucristo. En algún momento la persona se va a dar cuenta del costo alto de seguir a Cristo y va a desistir. La Biblia enseña que estaban entre nosotros, pero no eran de nosotros. Quiere decir que nunca tuvieron un encuentro personal con Cristo. Pudieron en algún momento decir: yo acepto a Cristo. Pudieron en algún momento decir: yo quiero ir a desarrollar esta misión, yo quiero ir a trabajar, a predicar, a enseñar, a la alabanza. Pero en algún momento pueden darse cuenta del costo tan alto y regresar. No sabemos de Demas. Tal vez era un cristiano y había conocido a Cristo. No sabemos si regresó a los pies del Señor después, si continuó. El pasaje, tristemente, es lo único que dice de él. El siguiente personaje encontramos a Crescente. Estamos al final del verso 10. Dice: Crescente fue a Galacia. Hermanos, si yo les preguntara en este momento, ¿cuántas veces han escuchado el nombre de Crescente? Seguramente muchos de ustedes no levantarían la mano, dijeran: ¿y ese quién es? Déjeme pensar un poquito, déjeme salirme un poco del texto y pensar que cuando lleguemos al cielo, imagínense que de repente llega un hombre barbudo, siento que podría ser robusto, no lo sé. Llega y se presenta con usted y le dice: hola, soy Crescente. Y usted, pues, órale, qué padre, ¿no? ¿Quién sabe quién sea este Crescente, no? Es lo único que se dice de Crescente en la Biblia. Y estoy seguro que a Crescente no le importó que su nombre en las
13 cartas de Pablo fuese mencionado una sola vez. ¿Qué podríamos tener de esta enseñanza, hermanos? El Evangelio no se trata de ti y de mí. El Evangelio se trata de Jesucristo, siervos para su gloria. No se trata de lo que la gente diga que tú hiciste. ¡Wow! Un gran predicador. ¡Wow! Predica muy bien. ¡Wow! Toca bien este instrumento. Canta muy bonito. Dirige muy bien a este grupo. Es un gran maestro. No se trata de lo que la gente diga de ti o de mí. Se trata de lo que le has servido al Señor, aunque tu nombre no aparezca reflejado en las palabras de otra persona. Gracias a Dios, el pastor Oscar hizo un reconocimiento a los hermanos, bien merecido, pero hay mucha gente a quien no le importa, porque sabe que el mayor reconocimiento lo tendremos allá. ¿Es bueno los reconocimientos? Sí, hermanos, es bueno. A la gente le anima a decir, buen siervo fiel. Pero las palabras del maestro cuando lleguemos allá arriba dirán, buen siervo fiel. Sobre poco, lavando los trastos, cargando una banca, bajando una mesa, has sido fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Crescente era ese hombre. No le importaba el reconocimiento. Si tú eres de los que te gusta que te reconozcan, piensa un poco en este hombre y piensa en estas palabras. El Evangelio no se trata de ti o de mí. Se trata de ser siervos para su gloria, no para la nuestra. Tito a Dalmacia, así termina el verso 10. Tito a Dalmacia. Ya todos conocemos mucho acerca de este hombre, Tito. Incluso el apóstol Pablo lo menciona en varias de sus cartas. El apóstol Pablo le escribe una carta a él, a Tito, un pastor también, joven, a donde el apóstol Pablo lo había enviado a Creta, un lugar donde la Biblia dice que lo había mandado Pablo. El apóstol Pablo envió a Tito a Creta para que pudiera arreglar situaciones difíciles en aquella iglesia de Creta. Imagínense cómo se sentiría usted si de repente llega el pastor Oscar y le dice, Rodolfo, quiero que vayas a Villa Nicolás Zapata porque me eres útil allá, porque hay un problema que quiero que atiendas. ¿Cómo nos sentiríamos, hermanos? Nos sentiríamos halagados porque estamos siendo útiles al ministerio. Bueno, Tito era uno de esos que el Señor, que Pablo había mencionado en muchas de sus cartas. Lo interesante es que en este momento, ¿a dónde lo estaba enviando o a dónde lo había enviado Pablo? A Dalmacia. Algunos creen que en Creta pudo haber pasado un tiempo entre 6 y 8 años, tal vez 10 años. Tito, ¿cómo se sentiría usted, hermano, si de repente llega a una iglesia, está durante 10 años? ¿Cómo te sentirías, Marcos? Estás en 10 años en Palabra de Vida y el Señor te dice, quiero que vayas a Salamanca, a Guanajuato, a Asia.
seguramente habría tristeza en nuestro corazón. Porque hemos dejado, hermanos hermosos, una hermosa iglesia, ¿o no? Sin embargo, Tito fue obediente al Señor. Seguramente Marcos haría lo mismo, porque he platicado con él. No seguimos la emoción de un lugar. Seguimos a Cristo porque queremos ser siervos para su gloria. Pasé 40 años de mi vida en la primera iglesia bautista de Cuautla. Y antes de venir a Palabra de Vida, tuve la oportunidad de regresar a esa amada iglesia. Llevaba yo 6 años fuera de ella y tuve la oportunidad. Pero dije, Señor, no quiero hacer mi voluntad. No quiero ir a un lugar en donde me quieren, yo los quiero, amo a la iglesia nos ama. Ahí mi mamá me llevó por los pasillos estando embarazada, así como Danielito con Yani. De la misma manera, allá mi mamá andaba embarazada en la primera de Cuautla. 40 años, hermanos. No se trata de ti, hermano. No se trata de lo que tú quieras. No se trata de lo que a ti te guste. No se trata de dónde te sientas cómodo. Se trata de dónde el Señor te quiere usar para su gloria, si es que quieres ser un siervo de Él. Tito fue de esos hombres. Que no le importó dejar emociones, sentimientos, porque pudo decirle a Pablo, ¿sabes qué, Pablo? Yo aquí estoy bien en Creta. No voy a Dalmacia. Se le pudo haber dicho. Hermanos, entendemos que el apóstol Pablo, cuando escribe las cartas, era un hombre inspirado por el Espíritu Santo. Así que con toda convicción podemos decir que el Espíritu Santo era quien le estaba diciendo a Tito, deja Creta y ve a Dalmacia. Vamos a ver otro personaje. Verso 11. Solo Lucas está conmigo. Hermanos, es el personaje que más conocemos. De estos 8, es el de que más hemos escuchado. Escribió 2 tratados a Teófilo, Lucas, el evangelista, y Hechos. 2 tratados. Los 2 se los escribe a Teófilo, alguien de alto rango en el gobierno romano. El Evangelio de Lucas y Hechos de los Apóstoles. Incluso Hechos 17 nos narra cómo el mismo Lucas acompañaba en ese segundo viaje misionero al apóstol Pablo. Así que no vamos a entrar en detalles sobre Lucas, simplemente decir que fue un siervo fiel al Señor, sirviendo a Pablo como su médico, como su compañero y como esa compañía de día y de noche. Algunos creen que Lucas pudo haber estado encarcelado con Pablo en este momento. Allá en la primera encarcelamiento, Lucas pudo estar entrando y saliendo, porque dice Lucas está conmigo también en la primera. Pero pudo Lucas haber estado entrando y saliendo. Aquí no. Algunos creen que Lucas podía haber estado con él en ese lugar, o simplemente estar al tanto de Pablo en esa mazmorra, en ese lugar frío, en ese lugar oscuro donde Pablo estaba sufriendo ese segundo encarcelamiento. Toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Tomaré 3 minutos para comentar este asunto de Marcos. Sí, Marcos, el escritor
del primer evangelio. Y ya hemos comentado que Marcos fue el primer evangelio que se escribió. Ese primer evangelista, algunos dicen evangelio de Pedro, porque Marcos era muy cercano al otro apóstol, a Pedro. Aquel Pedro que renegó al Señor Jesús y le negó 3 veces antes de que el gallo cantara. Bueno, Marcos tuvo una relación muy cercana con Pedro. De ese Marcos es el del que habla el apóstol Pablo. Pero déjenme contarle un poco la historia. Al término del primer viaje misionero, allá al final de capítulo 16 de Hechos, si usted le gusta leer en casa, el apóstol Pablo tuvo una diferencia muy grande con Bernabé, porque habían llevado a este hombre, a Marcos, lo habían llevado en ese primer viaje misionero. ¿Y sabe qué hizo Marcos? Lo mismo que Demas. Los abandonó a la mitad. Bernabé y el apóstol Pablo habían salido a ese primer viaje misionero. Y en ese primer viaje misionero, este Marcos los abandona y se va. Cuando quiere iniciar el segundo viaje misionero, Pablo le dice a Bernabé: oye, Berna, vamos a visitar a las iglesias que visitamos en el primer viaje misionero. Y dice Bernabé: oye, vamos a llevar a mi primo Marcos. Y seguramente Pablo se echó para atrás y dijo: no, porque nos abandonó. Así dice la palabra de Dios, que hubo tal desacuerdo porque Bernabé quería llevar a Marcos, que era su primo, y Pablo dijo no. Así que cada quien agarró por su camino. Bernabé toma a Juan Marcos y Pablo toma a Silas y más adelante a Timoteo en ese segundo viaje misionero. No sé qué haya pasado en la vida de Marcos, pero gracias a Dios que no terminó como Demas, ese primer hombre del que hemos hablado. Yo no sé si en algún momento de tu vida tú te has alejado de Cristo. Yo no sé si en algún momento de tu vida no calculaste el costo de seguir a Cristo y regresaste abandonando el Evangelio. Yo espero que si tú estás aquí, hayas sido ese Marcos, que reconociendo a Cristo como Señor, arrepintiéndose de las cosas que pudiste haber hecho, has regresado a los pies de Cristo y hoy quieres ser un siervo para su gloria. Marcos eso fue. Regresó con todo el ímpetu de su corazón. Escribió uno de los evangelios más hermosos, hermanos, que por cierto iniciaremos Marcos en enero a estudiar durante 6 meses todo el evangelio de Marcos. Ese Marcos, en algún momento, Pablo, el que años atrás había dicho yo no lo quiero porque nos abandonó, ahora Pablo le dice a Marcos, le dice a Timoteo: tráeme a Marcos porque me es útil para el ministerio. ¿Qué pudo haber visto Pablo en Marcos? Un arrepentimiento genuino, madurez en su vida, que su restauración de su vida, pasando por problemas de pecado y abandono del evangelio, ahora veía a un Juan Marcos entregado al Señor. Si tú estás en esa primera etapa de Marcos, que has abandonado al Señor, que esto te sirva de aliento. Ven a Cristo. El Señor quiere usarte como siervo para su gloria. Toma a Marcos y tráele contigo, por favor, porque me es útil para el ministerio. Verso 12. A Tíquico lo envié a Éfeso. ¿Dónde estaba Pablo? En Éfeso.
Les acabo de mencionar que Timoteo estaba en Éfeso. Timoteo se encontraba en Éfeso y le dice a Timoteo: ven a verme. Ya envié un relevo para ti. ¿A quién envió? A Tíquico. Pablo le dice a Tíquico: vete a Éfeso, porque le he pedido a Timoteo que venga a verme. La iglesia no se iba a quedar sola. El apóstol Pablo había enviado otro varón. Tíquico había llevado de la cárcel, del primer encarcelamiento de Pablo, había llevado 2 cartas, la carta de Éfeso y la carta de Colosenses, a estas iglesias. Tíquico fue el mensajero. Así que no era la primera vez que el apóstol Pablo servía con Tíquico, y no era la primera vez que Tíquico servía como mensajero. ¿Cómo se sentiría usted? No sé si a usted le han dicho alguna vez algo que lo haga sentir menos. Había un hermano que decía, que le preguntaron: ¿de qué trabajas? Y él decía: soy IBM. En ese tiempo estaban las famosas IBM, ¿no? Las computadoras. Hoy creo que es Microsoft. Bueno, pues él era el IBM. IBM a traer esto, IBM a traer el otro, y llévame aquí, llévame allá. Tíquico era ese IBM. ¿Cómo se sentiría usted, hermano, si de repente en la iglesia usted solamente es tomado para: ayúdanos a poner una silla, ayúdanos a poner las mesas, ayúdanos a poner el arreglo, ayúdanos a traer las flores, ayúdame a barrer, ayúdame a limpiar, ayúdame a hacer esto? Y usted dice: pero solo me toman para eso, yo quiero predicar. A Tíquico no le importó ser el IBM del apóstol Pablo, porque Tíquico sabía que era un siervo para la gloria de Dios. No le importó. Él dijo: Señor, sírveme, úsame para tu gloria, en donde tú quieras ponerme. Así sea haciendo un ponche rico como el de anoche. Se lo perdieron, hermanos. Así sea limpiando una banca, así sea cargando un instrumento. Que no te importe, hermano, porque le estás sirviendo al Dios que adoramos. Concluyo con este último versículo. Le dice Pablo a Timoteo: cuando vengas, el capote que dejé en Troas. Pablo había estado en Troas también compartiendo el evangelio. No sé decirles si ya había una iglesia en Troas, pero había comunidad cristiana. Seguramente se estaban reuniendo. No hay una carta dirigida a Troas, pero seguramente había una iglesia, porque había comunidad cristiana en ese lugar de Troas. Y había un hombre de toda la confianza del apóstol Pablo, otro más, Carpo. El capote era una especie como de cobija hecho de animales que cubrían del frío. Pareciera como una capa grande para cubrir el frío del invierno. Y le dice a Timoteo: tráeme el capote. Pablo sabía que el invierno se acercaba y que el lugar en el que estaba era un lugar muy frío, y que sin ese capote iba a sufrir. Pero en la casa de Carpo no se encontraba solamente ese capote. Le dice: y trae con él, con el capote, los libros, mayormente los pergaminos. Algunos creen que los libros se refiere al Tanaj,
o a la Torá, escritos del Antiguo Testamento que el apóstol Pablo guardaba, con el cual leía la palabra de Dios. Y al saber que lo podían capturar, dejó esos documentos, esos libros, la palabra de Dios importante en la casa de Carpo. Y los pergaminos. Algunos creen que los pergaminos pudieron ser las cartas que el apóstol Pablo había escrito, había hecho copias, o simplemente pergaminos en blanco que él ocupaba para escribir sus cartas. Y le dice: tráeme eso, el capote, los libros y los pergaminos. Sin moverse mucho de su Biblia, vayamos al verso 6 de ese mismo capítulo. Segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 6. ¿Por qué la urgencia, hermanos? Vean la urgencia. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Pablo sabía de la crueldad de este hombre. Pablo sabía que en el circo romano los cristianos estaban siendo destruidos, desbaratados, desgarrados por los leones, por instrucciones de Nerón. Pablo lo sabía. Pero Pablo estaba listo. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera, he guardado la fe. Por los demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino a usted y a mí, si es que amamos la segunda venida de nuestro Señor. Pablo estaba listo. Acompáñenme ahora al verso 21. Verso 21. Le vuelve a repetir Pablo a Timoteo: procura venir. ¿Qué dice? El apóstol Pablo sabía que el invierno estaba cerca y Pablo haría tal vez semanas o un par de meses en llegar. Hermanos, la Biblia no nos dice si Timoteo llegó a tiempo. No lo sabemos. No sabemos si Timoteo llegó antes del invierno o iniciando el invierno con el capote, los libros, los pergaminos, se los entrega a Pablo. No sabemos si Timoteo logró otra vez tener esa comunión con el apóstol. La Biblia no lo enseña. Pero la tradición judía muestra que Pablo murió decapitado por instrucciones de Nerón. Ya no salió. De ese segundo encarcelamiento, Pablo no salió. Pero murió siendo un siervo para la gloria de Dios. Yo no sé qué pienses en este momento. Si en algún momento te identificaste con alguno de estos hombres, seas joven, mujer, varón, que podamos servir para su gloria y no para la nuestra, porque ese es el Dios que adoramos. ¿Sabes por qué? Porque esperamos que algún día Él venga por su iglesia, por ti y por mí. Va a ser triste que hermanos que estamos aquí pudieran no encontrarnos en aquel lugar. Va a ser triste, hermanos, porque seguramente hay personas en este lugar, en este momento, sentadas aquí,
que no han tenido un encuentro con Cristo. Y que si muriendo hoy, seguramente pasarían la eternidad sin Jesús. Yo te animo, estimado amigo, hermano, que si no has aceptado a Cristo como tu Señor y Salvador, lo hagas, hermano. Y tú, hermano, en Cristo, que si tú vives hoy una vida light, tal vez como la de Demas, que pudo haber sido un cristiano, pero no quiso pagar las consecuencias, el costo. Vive como Timoteo, vive como Marcos. Todos hemos caído, pero nos podemos levantar. El Señor nos ha levantado para ser siervos para su gloria. Te invito a que te pongas de pie y ores conmigo. Y si hay algo que tú tengas que ponerte a cuentas con el Señor, si tú en este momento quieres decirle: Señor, yo quiero entregar mi vida a ti, este es el momento. Y si tú quieres decirle: Señor, yo te conozco, pero sigo viviendo en la mundanalidad, hoy quiero vivir solo para tu gloria. Padre Santo, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra, Señor, porque solo ella es quien nos enseña, quien nos instruye, quien nos redarguye, quien nos aconseja, Señor. Solo tu palabra. Damos gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que abre nuestro entendimiento para poder entenderlo. Quiero suplicarte, Señor, que si hay alguien en este momento que quiera entregar su vida a ti, sigue tocando su corazón, Señor. Que esta persona pueda entender el riesgo tan alto que vive al morir sin ti. Te ruego por cada uno de nuestros hermanos, por tu iglesia, Palabra de Vida, que nos ayudes a ser siervos para tu gloria y no para la nuestra, Señor. Úsanos como tú quieras, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.